Bienvenidos a todos. Un gusto. No sé, ¿alguno de vosotros sabe hablar inglés? Jack, ¿tú puedes decirle que es un placer que estén con nosotros? Los hermanos que están allí, al lado tuyo. Que les damos la bienvenida. Welcome, ¿se dice? ¿No? Sí. No, soy pésima con los idiomas. Bueno, esta semana ha sido una semana de luchas, de batallas. Pero esto no nos debe extrañar, hermanos. La palabra de Dios dice que no tenemos que asustarnos como si las dificultades fueran algo extraordinario. Yo os animo a leer el libro de los Hechos y veremos claramente en el libro de los Hechos que cada paso en el cual la iglesia avanzaba y crecía era con oposición. Entonces no nos tenemos que asombrar si tenemos dificultades. Son parte de nuestro andar cristiano y es una señal de que estamos andando bien. Así que esta semana oremos mucho. Protejamos, hay muchos hermanos con dificultades de salud. Vamos a estar orando, ¿de acuerdo? No he traído el aparatito. Muy bien. La última vez que he compartido con vosotros, he hablado acerca de que Jesús es el Señor. Y hemos hablado de lo que significa que Jesús es el Señor. ¿Alguno de vosotros lo recuerda? ¿Qué significa Señor? Gracias, José. El Kyrios, muy bien. ¿Y Kyrios qué significa? El dueño, ¿qué más? El jefe, el amo, el que tiene la autoridad, el que gobierna todo. Y la pregunta, luego de comentar estas cosas, es, bueno, Jesús es el Señor, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, pero en cosas concretas, las cosas de todos los días, ¿cómo hago a Jesús el Señor de mi vida? Así que hoy vamos a comenzar. El Señor ha puesto en mi corazón que las próximas veces que yo les comparta la palabra, les voy a hablar de cosas prácticas sobre cómo poner a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y hoy vamos a comenzar con algo muy frecuente. A ver si esta cosa la habéis visto alguna vez. Pásalo, Cata, por favor, porque se enoja por ahí y no funciona. Muy bien. Lo primero que vamos a tratar es el tiempo. ¿Cuántas veces habéis escuchado, no tengo tiempo? Vivo corriendo, yo no tengo tiempo para nada, no puedo. Y, ¿sabéis? Hace unos 100 años atrás se inventaron muchas máquinas, se comenzaron a inventar máquinas, hubo revoluciones industriales. Y es muy gracioso cuando uno lee los pronósticos que hacían hace 100 años atrás, las personas que estudiaban decían, en los próximos años la humanidad tendrá tantas máquinas que hagan todo que no trabajarán. Ellos pensaban que a este punto nosotros ya estaríamos plácidamente descansando y sin hacer nada. Pero no veo eso. ¿Vosotros veis eso? La gente vive frenéticamente, corriendo, apurada. Esa era una suposición equivocada. Hace 100 años atrás se equivocaron y se seguirán equivocando. Porque seguramente, aunque hagamos más máquinas, la vida se vuelve también más compleja. Otra cosa que me interesó mucho es que he leído las estadísticas de cómo usan los españoles su tiempo libre. Me he sorprendido un poco. 70% de los españoles usan su tiempo libre mirando televisión. 42% de los españoles usan su tiempo libre navegando por internet. Estamos hablando de muchas horas muchas horas. Y 30% yendo a bares y discotecas. Y la estadística, hicieron una estadística hace poco sobre esto, y también decía que se le produce mucha angustia a las personas cuando tienen tiempo libre porque no saben cómo usarlo.
Así que por un lado vemos que la gente está frenética y ocupada, pero cuando no tiene que trabajar, que tiene tiempo libre, no sabe qué hacer. Entonces es como una ambigüedad. Y quisiera compartir con ustedes lo que Dios dice acerca del uso del tiempo. Voy a intentar aquí, si no consigo, os voy a pedir a vosotros. Ok, vamos a ver eso. Pásalo, Cata, por favor. Tenemos eso. A ver, ahora probamos. Veamos. Muy bien. ¿El tiempo qué es? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la medida de la vida. Hay tiempos como el día que Dios lo inventó a ese tiempo. Se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, ¿no? Ese ciclo lo ha inventado Dios. Algunos otros ciclos, como las horas, las hemos inventado los seres humanos. Pero lo cierto es que el tiempo mide la vida. Y si bien algunas personas tienen más vida para vivir, algunos vivirán hasta los 70, otros morirán a los 40, pero en el día, un día, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Alguno de vosotros tiene 27 horas en un día? No, ¿verdad? ¿Alguno tiene 20? No, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ni una hora más cada uno. Y esto nos hace pensar cuán valioso es cómo administramos el uso de nuestro tiempo. Porque mira, si tú tienes un auto y el auto te lo roban, tú puedes volver a comprarlo, pero tú puedes volver atrás el día de ayer. ¿Puedo yo volver a ver a mis hijos empezar a caminar ahora que son adultos? Nunca más. El día que vives hoy nunca volverá. Y en ese sentido, nuestro día, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos, porque es nuestra misma vida. Y eso nos hace preguntarnos cómo estamos usando nuestro tiempo. Analizar qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo usamos, nos indicará cómo estamos invirtiendo nuestra vida. ¿En qué gastas tu vida? ¿En qué usas tu vida? Así que de esto se trata lo que vamos a compartir. Y tenemos dos pasajes claros sobre la instrucción en cuanto al tiempo. Uno está en Efesios y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es un necio? No andemos como necios, dice allí. ¿Qué es un necio? ¿Qué más? Uno sin pensar, uno que es un poco tonto. Hay una versión de la Biblia en italiano que dice tonto, y suena muy fuerte, pero bueno. Dice aquí que podemos usar el tiempo como tontos o usar el tiempo como sabios. Y para usar el tiempo como sabios tenemos que ser diligentes, observar, hacer las cosas con atención. Y dice, los días son malos. Lo que está tratando de decir es que el tiempo en el que vivimos es difícil, es un tiempo complejo, es un tiempo peligroso. Por lo tanto, debemos pensar bien cómo lo usamos. Y hay otro pasaje, y lo he puesto en dos versiones, el mismo pasaje. En la versión La Reina Valera dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en la NBI nos resulta un poquito más claro, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Perdón. Estos serían los de afuera, los que no están en la iglesia, los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. La palabra griega que se usa para redimir, que está en el versículo anterior,
y que está en este versículo, redimiendo, era una palabra que indicaba aprovechar bien la ocasión. Uno de los usos de esta palabra era comprar a un esclavo para darle la libertad. Y otro uso que hacían de esta palabra era para los mercaderes que estaban observando los tiempos y las ofertas para comprar y vender y sacar beneficio. Por eso dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. Tenemos que sacarle el jugo, sacarle provecho a nuestro tiempo. Y si no lo hacemos, eso es de mal testimonio para con los de afuera. De alguna manera la gente que no está en la iglesia está observando cómo nosotros vivimos, qué cosas nosotros hacemos. Y si nos comportamos como necios en el uso de nuestro tiempo, eso será un tropiezo para los demás. Así que aquí tenemos otra buena razón para analizar cómo usamos nuestro tiempo. Y como quiero ser muy práctica, vamos a comenzar a hablar en lo concreto sobre cómo usar el tiempo. Vamos a dar 4 consejos. Un consejo para el buen uso del tiempo es comprender la etapa de la vida en la que nos encontramos. Cuando tenemos un niño, como teníamos estos pequeños, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo necesitan usar estos pequeños su tiempo? Necesitan invertir en su educación, en ir a la escuela, en aprender. Tienen que dedicar mucho tiempo a eso. A esa edad, además, se aprende con mucha facilidad. Pero cuando pasa el tiempo y un niño se hace adulto y se convierte en padre, debe dedicar, o madre debe dedicar mucho tiempo a criar a sus hijos. Y esto puede ser bastante frustrante para las mamás jóvenes, porque los niños demandan mucho tiempo. Bueno, también los papás, aquí hay papás muy responsables. Los niños demandan mucho tiempo y para los niños siempre es ahora, ya. Y los padres deben dedicar gran cantidad de energía para proveer económicamente, para cuidar a los niños, para darles lo que necesitan. Pero ese tiempo también pasa. Los niños se vuelven adultos. Yo ya estoy en esa etapa, mis hijos están adultos. Y si yo a esta etapa, que mis hijos están adultos, quisiera ponerme, no sé, a vestirme, por decir, como cuando tenía 15, que sería una vieja desubicada, ¿verdad? Aunque no soy tan vieja, pero que ya se me pasó ese tiempo, que ya no puedo vestirme como cuando tenía 15 años. Ahora hay todo como una moda que las mamás compiten con las hijas adolescentes. ¡Qué barbaridad! Hasta se ve bien, ¿eh? Pero es una barbaridad. Hay cosas que a una edad hechas están bien y hechas a otra edad están mal. Voy a darles un ejemplo. Esta pequeña tan bonita que vais a ver tiene 3 años. Shilly me parece que se llama. Su madre está obsesionada con que participe en concursos de belleza. Con 3 años le tiñe el cabello, se lo riza, la broncea y la maquilla para que participe en concursos infantiles. ¿Estará bien esto? Es una barbaridad. Como es una barbaridad que una persona, no sé, de mi edad, se vista con una minifalda. Perdón si alguna piensa que está bien, pero no está bien. Debemos comprender la edad de la vida en la que estamos. Lo que está bien a una edad es ridículo en otra edad. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es pensar en qué tiempo de la vida me encuentro yo. Y debo comportarme coherentemente con ese tiempo de la vida. ¿Ok? En Juan, recordad que creo que es en Juan, dice que habla a los jóvenes, a los ancianos. Hay instrucciones para las diferentes edades. ¿Por qué? Porque cada edad tiene su comportamiento. Bien, otro consejo para lograr un buen uso del tiempo. ¿Qué prioridades coloco? ¿Qué es una prioridad?
lo que realmente vale la pena. Y aquí tenemos un gran problema porque solemos confundir lo que es necesario con lo que es urgente, y no es igual. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que se entienda. Es necesario que yo trabaje y que lleve una vida ordenada, pero es urgente que llegue horario al trabajo. Seguramente esto lo habéis vivido, estar corriendo para llegar horario al trabajo. Es necesario que prepare de comer. Si son las 2 de la tarde y no he preparado nada, que es urgente que prepare algo de comer para mi familia, pero es necesario que la alimente espiritualmente también. Entonces no podemos guiar nuestra agenda solo por lo urgente, porque nunca haremos lo que es importante, lo que es verdaderamente de peso. Debemos separar un lugar, un momento o momentos en nuestra vida de calidad para las cosas que realmente cuentan. ¿Cuáles son las cosas que realmente cuentan? ¿Qué pensáis? El tiempo con Dios. ¿Qué más? El tiempo para la familia. Tiene que haber un tiempo para la familia, para las relaciones, para la amistad. Esas son las cosas que te quedan en la vida, las que te sostienen. Debemos dar el tiempo a las cosas que son importantes. Entonces debemos analizar cuáles son nuestras prioridades. Esto es bastante duro. Descubrir qué cosa va ahora, qué cosa va la semana próxima y qué cosa es en el futuro, algún día. Eso es difícil. A mí me costó mucho hacer esto, pero es imprescindible. Si tú quieres usar bien tu tiempo, tú debes analizar con mucha objetividad en qué usas tu tiempo y qué cosas realmente lo estás usando bien y qué cosas lo estás usando mal. Tienes que ordenar tus prioridades. Tenemos que colocar las prioridades correctas y discernir qué es lo urgente y qué es lo importante. Lo importante son las relaciones, recordad, con Dios y con las personas, los valores. Muy bien, otro consejo para usar bien el tiempo. Tenemos que administrarlo bien. El tiempo se puede derrochar, el tiempo se puede malgastar y no vuelve. Por lo tanto, nosotros debemos administrar. Para entender bien este concepto de la administración del tiempo, imaginemos que tenemos, las mujeres me van a entender. Aquí se dice ropero, placar, ¿cómo se dice? Armario. Tú tienes un armario y hace mucho que no lo ordenas, ¿no? ¿Cómo se encuentra tu armario? Bueno, el mío, si no hace mucho que no lo ordeno, está todo, sabes, confuso y que parece que sale la ropa así. Ahora tú sacas todo, doblas y ordenas y te queda lugar. Luego que haces eso, te queda lugar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestras actividades. Quitarlas, analizarlas y ordenarlas. Quizás algunas tengamos que tirarlas. Algunas actividades no serán importantes. Planificar. ¿Qué es lo que quiero decir con planificar? Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos la semana o empezamos el día y decimos, bueno, salgo del trabajo, bueno, miro la tele. Eso no es planificar. Planificar es de las prioridades que decíamos antes, ¿cuál voy a hacer hoy? De las cosas que son importantes, ¿qué voy a hacer hoy? Yo os animo, hermanos, llevad agenda. Se ríen los hermanos porque me ven con la agenda y está toda escrita. Me ayuda, me ordena. Anticiparse. Esto es una cosa que a mí me resulta muy útil. ¿Qué significa anticiparse? Yo hace 2 semanas que estoy preparando lo que voy a hablar con vosotros. No lo preparé el viernes ni ayer. Cuando tenemos algo que sabemos que va a llegar, prepararlo antes
nos ayuda a que cuando llegue el momento no nos ponemos nerviosos, no nos estresamos. Muchas cosas pueden ser así. Si tú tienes que hacer una documentación, puedes ir organizándola. Si tú tienes invitados a comer, tú puedes preparar alguna comida con anticipación. Ayuda, anticiparse ayuda. Y descartar pérdidas inútiles. Que yo sé que Internet es necesario, hoy en día muchísimas cosas son por Internet, pero a veces en Internet se puede perder tanto tiempo. Porque una cosa me lleva a la otra, y a la otra, y a la otra. Y quizás estoy usando 2 horas por día en Internet. ¿Cuándo puedo usar ese tiempo para algo mejor? A ver, todos los extremos son malos, hermanos. Yo quisiera que me entendierais. Pero hay cosas que quizás voy a tener que descartar de cómo uso el tiempo. Tiempo perdido, tiempo vano, tiempo que no estoy aprovechando. Redimir el tiempo, dice la palabra, y es aprovechar bien el tiempo. Entonces aquí vamos a poner, como para que lo recordemos, el armario y con las mismas cosas. Si yo puse atención, digo, son las mismas prendas, son las mismas prendas. Pero qué diferencia, ¿verdad? Lo que está desordenado ocupa más lugar. Entonces, ordenemos nuestro tiempo. Y por último, hay un concepto que los occidentales estamos olvidando. Y es que un buen uso del tiempo incluye el descanso. Y esto está muy reglamentado en el Antiguo Testamento. En las leyes que Dios dio a su pueblo, no es el único pasaje, yo puse solamente uno, pero dice 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué harás? El séptimo día descansarás. ¿Sabed que los judíos no cocinaban? Su día de descanso empezaba el viernes por la noche, cuando oscurecía, cuando se ponía el sol. Y ellos dejaban la comida cocinada. No cocinaban siquiera. Dice, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Por qué dice en la arada y en la siega? Porque en ese tiempo era una sociedad agrícola. Yo soy hija de un campesino, así que conozco esto de arada. Cuando llegaba el tiempo de la arada, mi papá se subía al tractor y estaba toda la noche arando, hasta el otro día, y dormía 3 horas y seguía arando, porque si se perdía ese momento, ya no se podía sembrar. Y lo mismo pasa con la cosecha. Si no cosechas en el momento, se te pierde. Pero en el momento aún en ese momento, debían descansar. Si nosotros parafraseáramos este texto, diría una cosa más o menos así. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en las épocas de mayor presión, descansarás. Los occidentales vivimos acelerados. No hay tiempo para el descanso. Y está mal. Esto era tan importante para el pueblo de Israel que estaba tan estipulado en la ley que aún venía condenado a muerte quien no descansaba. Una cosa tremenda. El descanso era la señal, 2 señales tenían los judíos. Una era la circuncisión y la otra era el día de reposo. Esas 2 señales indicaban que uno era del pueblo de Dios. Yo sé que hoy estamos en la gracia, pero en la gracia los beneficios son mayores, no menores. No sé si me estáis pillando. No estoy tratando de decir que vosotros debéis dormir todo el día, pero sí os digo que necesitamos un tiempo de descanso físico, mental y espiritual. Un tiempo de renovación, porque esto nos da salud. Esto es un ciclo, esto está comprobado científicamente. Si el ser humano no descansa,
se enferma mucho más y es más frágil. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que estaba pasando un momento de tanta presión, había bombardeos alemanes sobre Inglaterra y como medida extrema se organizó que las fábricas debían trabajar aún los días de descanso. Se dio una gran dosis de aliento a los que lo hacían y se comenzó a hacer como algo regular. Pero después de 2 o 3 meses se empezó a comprobar que las personas se enfermaban muchísimo más y terminaban faltando los trabajos. Y esto fue tan notable que comprendieron que el día de descanso era imprescindible. El ser humano necesita un día de descanso. Así que quisiera alentarte a que pienses en el descanso no como un lujo, sino como una necesidad de tu cuerpo y de tu espíritu. Entonces, hermanos, para terminar, no quiero agobiaros, cuando estamos hablando concretamente de que Jesucristo es el Señor de mi vida, estoy indicando que Jesucristo es el Señor de mi tiempo, porque mi vida y mi tiempo son sinónimos. Mi tiempo es mi vida. ¿Qué significa en lo concreto que Jesucristo es el Señor de mi tiempo? 2 cosas al menos. Una es que si Jesucristo es el Señor de mi tiempo, voy a dedicar un tiempo de calidad a Él. Un tiempo a conocerlo, a establecer una relación cada vez más profunda con Él, a orar, a buscarlo, a amarlo. Voy a dedicar un tiempo para Él, porque las personas que son importantes, a las personas que son importantes les dedicamos tiempo, ¿o no es así? Imagínate, tú tienes un esposo o una esposa y hace 5 años que no lo ves, vuelves a tu casa y quieres que sea como si lo hubieras visto ayer. ¿Sería posible eso? ¿Y por qué pensamos que es posible con Dios? A tus amigos tú les dedicas tiempo porque quieres seguir siendo amigo. A tu esposo o a tu esposa le dedicas tiempo porque quieres seguir estando cerca. Y con Dios es igual. Si Jesucristo es el Señor de nuestro tiempo, Él debe tener tiempo importante de mi vida. No estoy diciendo que no hay que trabajar, hermano. A ver, vosotros me comprendéis, todas las cosas en exceso son malas, hasta el agua. Si tú tomas 1 litro de agua te hace bien, si tú tomas 200 litros te hace muy mal. Entonces lo que estoy tratando de decir, usemos el sentido común, pero si Jesucristo es el Señor de nuestro tiempo, debe tener una parte importante de nuestro tiempo. Y la otra cosa, la otra expresión, si Jesucristo es el Señor de mi tiempo, es que voy a utilizar todo lo que no use en orar, en leer la Biblia, en estar en las reuniones, lo voy a utilizar según las normas de Él. Las normas que hemos leído, las normas que indican sabiduría. Voy a hacer lo que Dios me dice que es importante y no voy a hacer lo que Dios me dice que no es importante. Vamos a poner un ejemplo. ¿La Biblia dice que es importante que le dedique tiempo a mis hijos? ¿Sí o no? Sí. Entonces le dedicaré tiempo, aunque no tenga ganas, porque Dios dice que es importante. La Biblia dice que es importante que vea la telenovela, la serie o la... ¿Dice algo eso la Biblia? No, no es importante. Ay, pero es que a mí me gusta tanto la telenovela. Pero si Él es el Señor, el que manda en el uso del tiempo, es Él y no yo, ¿o no? Entonces voy a ordenar mis actividades, voy a usar mi tiempo en función de lo que Él dice que es importante. Y, queridos hermanos, nosotros no podemos decidir cuánto vamos a vivir, pero podemos decidir cómo vamos a vivir. Nosotros podemos decidir cómo vamos a usar nuestro tiempo. Vive aprovechando tu tiempo. Usa bien tu tiempo, porque tu tiempo es tu vida. Que Jesucristo sea el Señor de tu tiempo. ¿Pueden decir amén? ¿Estás de acuerdo? Os desafío para esta semana. Que sea una semana aprovechando bien el tiempo.